Sí, Pedro, ¿me sí, escuchan? te escuchamos bien. Muy bueno, muchas gracias por la invitación. Aquí estoy desde California y yo voy a ocupar los 3 minutos que dejó Claudio. Puede ser. Ya, Voy a hacer una presentación que preparé que tiene que ver con el análisis de datos que he hecho para Chile y tengo más cosas interesantes que mostrar. Ayer estuve jugando un poco más de tiempo. ¿Lo pueden ver? sí, ahí se está iniciando. Está empezando a aparecer en la pantalla. Ahí está. ¿Lo ven entonces? Ya. Sí, Entonces, eh, eh, este va a ser como la provocación, datos de calidad, o mejor no tener datos, es una provocación, pero les quiero mostrar por qué estoy diciendo esto. Entonces, disculpa, aquí tengo que sacar esto de aquí. ¿Cómo se puede sacar? Ahora sí. Así que esto es lo que me gustaría cubrir. Primero, la pregunta es si tenemos datos de calidad, una pregunta importante. La segunda parte que quiero hacer es qué podemos deducir de los datos. La tercera parte tiene que ver con lo que habló Claudio, pero no lo voy a cubrir. Pero justamente hoy publicó el Banco Interamericano de Desarrollo un artículo del cual fui coautor, que se titula ¿Es la privacidad el precio que debemos pagar para sobrevivir una pandemia? Y por supuesto la respuesta es no, y tampoco es una respuesta de extremos, no es una dicotomía, es una falsa dicotomía, y hay respuestas mucho más interesantes que son intermedias entre lo que en parte decía Claudio y, lo que no, y usar bien la tecnología. Es una pregunta que no voy a responder, pero pueden ir al sitio de publicaciones del Banco Interamericano de Desarrollo y bajarlo, está en inglés y castellano. Pero pueden ir ahora al sitio de publicaciones del Banco Interamericano de Desarrollo y bajarlo. Empecemos con los datos. Este es un gráfico que hice ayer que me pareció muy interesante. Estos son los casos informados en Chile hasta hace 10 días. Todos los datos son de ayer, actualizados hasta ayer. Y la línea roja son las muertes esos mismos días multiplicados por 44. Pueden ver que el calce es casi perfecto. Ahora, lo primero que podemos deducir de aquí es que en promedio en Chile, entre el test que se hace la gente, que sale positivo, y el fallecimiento de esa persona, pasan casi siempre 10 días, que para mí es una sorpresa porque en otros lugares han habido casos de hasta 6 semanas en que la persona fallezca. Así que aquí les dejo la pregunta, ¿cómo puede ser que en Chile se van perfectamente 10 días? Ahora, eso es casi perfecto por lo que después voy a decir más adelante. Pongamos ahora que multiplicamos por 50 muertes, para que se vea bien la diferencia entre las dos curvas. Ahora multipliqué por 50, que es esta curva aquí con puntos morados. Pero ahora agregué otra curva, que son los casos recuperados. Y los casos recuperados siguen en forma perfecta los casos informados porque algo que ya sabemos. Los casos recuperados, y vean aquí que la diferencia es 4 días porque los casos informados los retrocedí de 10 días y los casos recuperados hay que retroceder los 4 días más porque son 14 días. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Salud está decidiendo que los casos recuperados son los casos de hace 14 días. Y hasta cuando alguien preguntó, bueno, ¿y eso incluye a los fallecidos? Se dieron cuenta que no se podía incluir a los fallecidos, así que ahora están descontando los fallecidos. Pero igual, el hecho de que justificaron incluir los fallecidos porque no contagiaban, a mí me parece una vergüenza que este sea el criterio del Ministerio de Salud para informar los casos recuperados. Esto no debiera ni siquiera informarse porque esto es algo completamente falso. Las personas se recuperan en tiempos distintos, hay mucha variación individual y si uno realmente quisiera hacer el seguimiento a las personas que han recuperado, estoy seguro que esto sería muy distinto. Así que estos son datos que no vale la pena ni contar. Ahora, volvamos al gráfico inicial, al que tenía las 44 muertes. ¿Qué significa 44 en este gráfico? Bueno, significa que si creemos que todas las personas tardan 10 días en fallecer después de tener un test positivo, estos son los enfermos que fallecieron. Y eso significa que la tasa de la letalidad de infectados conocidos es 2,3%. No sé si es un número mágico, en Chile es perfecto. El 2,3% de los infectados se mueren, de los conocidos, hace 10 días. Por supuesto, de hoy no. Veamos los tests.
Este es el porcentaje de test sobre los casos reportados y el porcentaje de test positivos en esos mismos tests. Lo primero interesante que vamos a ver del porcentaje de test con respecto a los casos reportados es que a veces incluso fue mayor que el número de casos que se conocen. Esto fue el 9 de abril, estos son días de abril. El 9 de abril hubo 9.000, casi 9.000 tests que fueron más del 30% de los casos que ya existían. Ahora, si uno piensa que una persona puede infectar al menos una persona, uno quiere tener esto al 100%. Pero por supuesto, como el contagio es exponencial, la capacidad de Chile no va a poder lograr eso. Y uno lo está viendo en esta curva que va bajando. Ahora actualmente estamos llegando al 30% y en una semana más esto va a llegar al 20% y en un mes más, si hay muchos casos, va a ser imposible, a menos que aumentemos la capacidad de test, hacer esto. Ahora, lo otro extraño de este gráfico es que da lo mismo cuántos test se hicieron, el porcentaje de test positivos varía entre 4% y 15%. Ahora, es muy raro que haya una variación tan grande. Es como si los hipocondríacos decidieran salir algunos días y ahí es 4%, y otros días salen solo los que están realmente enfermos y ahí es 15%. Y esto lo podemos ver en este gráfico, que es exactamente el número de test diarios y el número de positivos. Aunque hay una variación muy alta en los test positivos, ustedes pueden ver que realmente casi no depende de los test que se hacen, que eso es muy extraño. Ahora, un ruido importante en los test es que los test informados no se hicieron en el mismo día. Y eso es un problema porque yo preferiría que el Ministerio de Salud informara exactamente de qué día corresponde el test. Es decir, que actualizara una tabla cada día. Miren, aquí están los cambios a los test que se hicieron ayer, antes de ayer, o hace una semana, por ejemplo. Hay test que van de una ciudad a otra, que tardan mucho más tiempo. Hay lugares que no hay laboratorios y tienen que viajar en avión, por ejemplo. Es decir, el ruido que hay en los tests es muchísimo. Así que otra cosa que yo sugeriría para tener mejores datos es que se informe de acuerdo al día que se tomó el test. Pasemos a los datos más macabros, los más trágicos, que son las muertes y la UCI. Y aquí pueden ver el gráfico del cambio diario en la UCI, que es la línea azul, y las muertes diarias en la línea roja. Y por supuesto, lo que uno debería ver es lo que se ve al final, que cuando la UCI disminuye, la muerte baja, las muertes bajan. Después yo creo que va a haber tiempo de pregunta para la persona que está hablando. Sí, me corté el audio, así que no te preocupes. Sigue, por favor. De acuerdo. Entonces, lo que uno debería ver es lo que pasa al final, que cuando la UCI se vacía es porque hubieron muertes. Y uno no ve eso, y realmente uno ve demasiada variación de que pareciera que no todas las muertes vienen de personas que pasaron por la UCI. Y aquí sería muy interesante desagregar más los datos, porque a nivel de región no podemos auditar los datos. Para por ser una auditoría de los datos necesitaríamos a nivel de comuna. Para los que hablan de temas de privacidad, a nivel de comuna, por ejemplo, cualquier comuna con más de 100.000 habitantes se podría desagregar sin ningún problema. Es imposible identificar a una persona. Y la verdad es que las muertes se pueden identificar mediante otros medios sin tener los datos. Por ejemplo, yo puedo ver las noticias, puedo ver el obituario. Así que hay datos que no son públicos, que son públicos de igual manera. Bueno, vamos hacia el final. Esta es la tasa de letalidad de casos. Es decir, esto como ha ido creciendo, la razón de muertos dividido por casos conocidos. Pueden ver que está aumentando. Es decir, no estamos haciendo suficientes tests y no estamos haciendo lo mejor posible para que esto baje. Así que esto no es una buena noticia. Por supuesto, si los datos son perfectos, de acuerdo a estos datos, al final va a ser 2,3, que es el número que mostré antes, que sería muy extraño que fuera 2,3. ¿Por qué? Porque en realidad las tasas de letalidad que se conocen son mucho menores. Y aquí hago una estimación del número estimado de casos, una cuota inferior muy, muy optimista, donde los casos reportados son la línea más abajo y los casos cuota inferior, estimado, cuota superior, son los que están ahí. Vean que el gráfico es logarítmico porque esto va creciendo muy rápido. Y aquí están los supuestos que hay en este gráfico. La línea de arriba es si esto fuera igual que una gripe. Es decir, si fuera una gripe, es
Es el caso donde hay más enfermos. ¿Por qué? Porque mueren menos con respecto a la cantidad de enfermos, 0,2%. La línea del centro es las estimaciones que hay para China, que es 0,7%, pero ajustado a la demografía etaria de Chile, que Chile es más joven que la gente en China, da que es un 0,6%. Esa es la línea roja. Y el 1% del caso optimista es similar al pueblo de Bo, en Italia, donde se tomó test a todo el mundo cuando murió una persona, y eso es del 1,1%, o es similar al crucero Princess en Japón, donde murió el 1,5%, pero la población era mucho, mucho mayor. Y la línea de abajo, pueden ver que es casi perfecta, es porque esa línea es como un 2,3% si le restamos estos 10 días que hablé al comienzo. ¿Y qué podemos decir comparado con el resto del mundo? Bueno, si estuviéramos bien, este número que está aquí deberá ser menor que el 20%. Este número es la tasa promedio de fallecimientos dependiendo de cuántos días tomamos. Aquí si tomamos hasta el 2 de abril, 3 de abril, estas son buenas noticias, va bajando. Esto es bueno. Pero todavía está muy alto, solo el 20%. Ahora, para entender este gráfico, pueden pensarlo que el número de personas que fallecen es igual a esta tasa elevado al número de días. Por supuesto, 1 más el 20% es el número de días, y si es muy fácil entenderlo, esto es como el interés de la hipoteca. Mientras más bajo, menos interés. Ahora, así estamos con respecto al resto del mundo. El 11 de abril, o sea, los datos aquí son hasta el día sábado, no alcancé a actualizar este gráfico. Esto incluye los 52 países que han tenido al menos 50 muertes, y pueden ver que mientras más baja sea esta curva, mejor. Chile está sobre el 20%, y que eso quiere decir que estamos en el top 12% del mundo en este momento en la pandemia. Esta no es una carrera que uno quiera ganar. O sea, uno no quiere estar en el primer lugar como Turquía o en el segundo lugar como Brasil, y seguro como Estados Unidos, que va corriendo rápido para tener una mejor posición. Uno quiere hacer algo para que estemos como Australia, como Japón, como Corea del Sur, como Argentina, suponiendo que los datos de esos países sean correctos, no se sabe. Pero claramente en Asia han sido los países donde han hecho contacto de rastreo físico de personas, sobre todo en Singapur, sin usar técnicas muy invasivas, y yo creo que si ponemos los recursos se puede hacer lo mismo. Y que esto es el final de mi presentación.